Acompáñenme a sus Biblias en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 4, y vamos a leer del versículo 18 al 22. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Dice la Escritura así: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Acompáñenme también al libro de Marcos, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 21. Marcos 10, 17 al 21. Dice: al salir él, hablando de Jesús, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Cuando leemos la Biblia, encontramos que Dios llama a los hombres en diferentes circunstancias, pero no todos reciben el llamado de la misma manera. En Mateo capítulo 4, versículo 18, que acabamos de leer, vemos a Jesús caminando junto al mar de Galilea y llamando a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, y ellos inmediatamente, dice la Escritura, que dejaron sus redes y le siguieron. Y en esta parte de este pasaje encontramos lo que se define como el llamado eficaz o el llamado irresistible. Y esto se refiere a que Cristo habló y sus corazones fueron motivados a obedecer sin demora. Sin embargo, tenemos el contraste a esto, y es el pasaje que acabamos de leer de Marcos, donde se nos presenta al joven rico. Este joven también fue llamado por Jesús. Dice la Escritura que Jesús le amó y lo invitó a seguirle, pero dice que él se fue triste porque tenía muchos bienes. Este es un ejemplo, de un llamado externo en el cual no se produce la conversión, porque el corazón de este joven estaba atado a sus riquezas. La gran diferencia entre ambos pasajes es que en uno vemos la gracia de Dios obrando en el corazón del que es llamado por medio del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo el que transforme el corazón de ese hombre. Por otro lado, vemos la resistencia del corazón humano cuando no hay una obra regeneradora del Espíritu Santo. Y esto nos enseña que no todos los que escuchan la voz del Evangelio lo reciben igual. Algunos lo dejan todo cuando reciben el llamado, porque han sido alcanzados por la gracia soberana de Dios.
mientras que otros escuchan la misma invitación, pero eligen seguir por su mismo camino. Son dos llamados diferentes. O más bien, es un llamado con dos funciones diferentes, con dos efectos diferentes. Y en esta mañana, hermanos, veremos cómo la Escritura nos enseña que existen dos tipos de llamados que el Señor hace cuando predica su palabra. Un llamado externo, que es el que se hace a todas las personas, y un llamado interno, que es aquel que Dios hace únicamente para aquellos que han sido elegidos para vida eterna. La predicación del día de hoy tiene por título El llamamiento eficaz de Cristo. Vamos a orar y poner en manos del Señor esta predicación. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar en esta mañana exponiéndonos a la predicación de tu palabra. Pedimos, Señor, que nos quites toda distracción, toda situación que nos afecte nuestra atención debida a esto que se va a compartir. Danos corazones abiertos, receptivos también, Señor, para que tu palabra pueda penetrar en lo más profundo de nuestro corazón y haya una transformación en nuestras vidas. Te pido, Señor, que me des a mí la sabiduría que necesito para compartir tu palabra con verdad, que no sea palabra de hombre, sino únicamente lo que la Escritura tiene para nosotros. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Para entrar en este pasaje que vamos a analizar, hermanos, podemos ver cómo en el contexto anterior vemos que Juan el Bautista ha sido encarcelado. Sin embargo, ante esta persecución, Jesús no se escondió, no retrocedió, sino que por el contrario, Él inicia su ministerio en Galilea. En el momento preciso que Dios había determinado para que Jesús iniciara el ministerio en Galilea. La región de Galilea era una región despreciada por los judíos porque era una región que había sido mezclada con gentiles. Ya no era un pueblo. Recuerden, hermanos, que los judíos tenían mucho recelo por su raza. Entonces únicamente ellos se consideraban como una raza pura. Todos los demás eran considerados como gentiles. Por eso tenían tanto problema los judíos con los samaritanos, porque los samaritanos, aún siendo descendientes de israelitas, habían sido en la deportación, habían sido mezclados con otras razas y los judíos ya no querían a los samaritanos. De hecho, todavía tenían más respeto, si es que pudieran tener respeto por los gentiles, que por los samaritanos. Esa tierra de Galilea era tierra conocida como Galilea de los gentiles, y ahí fue precisamente donde, como dice el mensaje de Isaías, ahí fue donde brilló la luz, ahí fue donde brilló el mensaje directo de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es en este contexto de oscuridad y necesidad espiritual que el rey había llegado a establecer su reino de verdad, de luz y de esperanza. Y ahí, en ese escenario, en ese lugar, es donde Jesús comienza a formar a sus primeros discípulos. Hombres sencillos, pescadores de oficio. El Señor Jesucristo no buscó entre los altos dignatarios, entre la casa del emperador, entre los religiosos judíos. No, Él fue a buscar entre lo más sencillo de la gente, porque ellos iban a ser transformados. Los pescadores, aquellos que llama, iban a ser transformados en pescadores de hombres. Y eso significaba que ahora ellos atraparían en sus redes ya no peces, sino hombres, para llevarlos a la verdad de la palabra de Dios, al reino establecido por nuestro Señor Jesucristo. En la continuación de este pasaje, Jesús
llama entonces a los primeros discípulos, quien posteriormente serían sus apóstoles. Y este pasaje no solo narra un encuentro casual, sino que manifiesta el poder soberano de Cristo para atraer a los suyos. El llamado que Jesús les hace a los primeros discípulos no es un llamado general, sino que es un llamado particular, un llamado específico a ellos. Y es aquí donde se ilustra la doctrina reformada que es llamada la gracia irresistible. Porque cuando Cristo llama a los suyos, ellos responden con una obediencia inmediata porque su voz penetra en los corazones. El Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ese es el llamado que hace el Señor Jesucristo hacia todos aquellos que el Padre le ha dado desde la fundación del mundo. Es un llamado específico, no es un llamado general. El pasaje inicia diciendo que Jesús vio a Andrés, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y el verbo utilizado aquí como vio no se trataba de simplemente mirar, sino que fijaba la mirada con un propósito divino. Esa es la palabra que significa aquí vio. No iba el Señor caminando únicamente y volteó de una manera casual, sino que Él miró, fijó la mirada en aquellos hombres porque tenía un propósito específico para ellos. El Señor iba buscando, los iba buscando a ellos, porque el hombre no busca a Dios, es Dios el que busca al hombre. La Escritura dice que no hay nadie que busque a Dios. Nuestra naturaleza caída no nos permite a nosotros acercarnos a Dios. Hay un rechazo, hay una enemistad en contra de Dios porque nosotros tenemos esa condición ya de pecado desde la caída del hombre. Por lo tanto, es necesario que Dios busque a aquellos que ha destinado para vida eterna, porque de otra manera el hombre nunca lo va a buscar. Hay personas que dicen: yo he estado buscando a Dios durante mucho tiempo, pero no es al Dios de la Biblia. Él busca a Dios, a un Dios a su manera, a un Dios que se acomode, o un Dios en el cual ha sido enseñado, pero nadie, dice la Escritura en Romanos capítulo 3, nadie busca a Dios. Es necesario entonces que Dios nos busque a nosotros. Cristo entonces no espera que le busquen, sino que Él toma la iniciativa en este pasaje que estamos viendo de llamar a aquellos discípulos. Y esto nos recuerda lo que dice Juan capítulo 15, versículo 16, que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y es aquí donde comienza el llamamiento eficaz, con la mirada soberana de Cristo que busca y escoge a aquellos al que el Padre les dio desde la eternidad. Juan capítulo 6, versículo 37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, nadie más. Únicamente los que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo para entregárselos a nuestro Señor Jesucristo, para que fuera por ellos los que muriera para el perdón de sus pecados, son los únicos que pueden venir al Señor. De otra manera no se puede dar. Cuando alguien dice: y quede mi libre albedrío para poder elegir, es precisamente ese libre albedrío el que nos impide llegar a Dios, porque nuestro libre albedrío quedó dañado en el huerto del Edén con la caída de Adán y de Eva. Por eso no podemos nosotros. Tenemos libre albedrío para elegir, sí, para elegir lo que nos vamos a poner, lo que vamos a comer, qué vamos a trabajar, la esposa que vamos a escoger, el esposo. Pero nuestro libre albedrío está dañado, no podemos elegir nosotros a Dios. Y es de ahí lo que nosotros podemos entender entonces como un llamamiento eficaz, el llamado que Dios hace, el llamado interno, como vamos a ver más adelante.
Dice el pasaje entonces que Cristo les habla con autoridad y le dice, venid en pos de mí. Y estas palabras no son una invitación débil. Es una invitación, es un mandato firme, es un mandato de un rey. Es como cuando el rey llama a sus siervos. La voz del rey tiene poder, no son sugerencias para los siervos. Cuando el rey habla, el siervo obedece. Y aquí también nuestro Señor Jesucristo, su voz tiene poder. Lo que Cristo ordena se forma, se crea. Así como en la creación, Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Así también cuando Cristo dice, sígueme, es una voz de poder, es una voz que está mandando y transforma el corazón de aquella persona a quien está llamando. Pero ese llamamiento de Cristo se convierte en eficaz únicamente porque el Espíritu Santo transforma el corazón de aquella persona, de aquel hombre, de aquella mujer, y lo que hace es doblegar su voluntad para que responda al llamado. Ese es el llamado interno, el llamamiento eficaz. Sin la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre, de las personas, únicamente el llamado se convierte en un llamado externo. El evangelio se predica, puedes predicar a 100 personas, pero únicamente en aquellos que el Espíritu Santo cambie el corazón, doblegue la voluntad, son aquellos que van a recibir el mensaje del evangelio. Es por ello que estos 4 primeros discípulos responden al llamado de Dios de forma inmediata y de manera radical. Los 2 primeros dice que dejaron sus redes y lo siguieron. Los otros 2 dejaron la barca y dejaron a su padre y lo siguieron. Y esto manifiesta que el llamado de Cristo no solo nos invita, sino que rompe con todas las ataduras que tiene nuestro corazón hacia las cosas cotidianas. Las redes de estos pescadores representaban su seguridad material. Era de lo que vivían, era de lo cual estaban atados a las cosas del mundo. La barca y el padre representaban los vínculos familiares y laborales. Pero cuando hay el llamado de Cristo para él, todo eso se queda atrás. Cristo debe de ser la prioridad de todo creyente. La Escritura nos habla acerca de esto. El Señor Jesucristo decía, el que no deja padre, madre, esposa, hijos, no es digno, y me sigue, no es digno de mí. Y en ningún momento nos hablaba que nosotros deberíamos de abandonar a nuestros familiares. Nosotros entendemos que hay una prioridad más en nuestra vida. No podemos nosotros cambiar el orden de las prioridades. Primero debe de ser Dios antes que las demás cosas, y todo lo demás camina bien, porque es Dios el que nos va guiando. Cuando nosotros cambiamos nuestras prioridades, cuando las cosas comienzan a ir mal, porque no es la manera en que Dios lo ha diseñado para que funcione. Todo tiene una prioridad y nuestra prioridad es Dios. Aquí no únicamente se queda esto en un llamado, sino que también el Señor les da una promesa de transformación. En el versículo 19 del capítulo, regresen al capítulo 4 de Mateo, que es el que estamos considerando. En el capítulo 19 el Señor Jesucristo les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hay una promesa de transformar a aquellos hombres. Cuando Dios nos llama a nosotros, nos da una promesa de transformación, transforma nuestra vida. Debe de haber una transformación. Lo que antes amábamos, el pecado que antes amábamos, ahora lo odiamos. Las cosas a las cuales nos apegábamos, cosas materiales, cosas del mundo, ya no nos traen satisfacción. La verdadera satisfacción la encontramos en Cristo porque hay una transformación.
El llamamiento eficaz aquí que se hace a los apóstoles no solo es invitarlos a seguir a Cristo, sino que también es una promesa que garantiza el poder para cumplir el propósito al cual han sido llamados. Cristo no solo los llama, no solo nos llama a nosotros, sino que también nos transforma en instrumentos para seguir la misión en la cual nos ha encomendado. Todos nosotros, hermanos, tenemos un propósito para nuestro Dios. Y cuando nosotros atendemos al llamado que hace Cristo en nuestro corazón, nuestros propósitos son transformados. Ahora nuestra vida está entregada a Él, sin descuidar, claro, las cosas de la vida. Eso está entendible. Tenemos nosotros que trabajar porque Dios lo demanda, la palabra lo dice. Tenemos que ver por nuestra esposa, nuestros hijos, por todas las cosas. Pero siempre hay una transformación en nuestro corazón donde hay una prioridad, como les decía hace un momento, para seguir a Cristo, para servirle. Y esta transformación que Cristo hace en nosotros es porque la eficacia en el ministerio no depende del discípulo, sino que del mismo poder que obra Cristo en el discípulo. Cuando el Señor nos encomienda alguna comisión, nosotros ponemos lo que está de nuestra parte, pero es el poder de Cristo que obra en nuestro corazón el que nos hace ser eficientes en aquella obra que hacemos, porque nosotros no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas. Separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor Jesucristo. El Señor nos compara como unas ramas, como unos pámpanos, dice la Escritura. Tenemos que estar pegados a Cristo, que es la vid verdadera, para que nosotros podamos tomar de esa savia y llevar fruto. Una rama arrancada no va a dar fruto. Y nosotros debemos de reflejar ese fruto en nuestras vidas, ese fruto digno de arrepentimiento en el cual nosotros podemos ver si realmente hemos sido transformados por ese poder, por ese llamado eficaz. Tenemos no únicamente estos ejemplos, sino que tenemos muchos ejemplos en la Escritura que nos ilustra lo que es el llamado eficaz. La Escritura nos habla de hombres y mujeres que fueron llamados también eficazmente. En Mateo capítulo 9, versículo 9, el propio Mateo, el escritor de este evangelio, nos narra su conversión. Mateo era un publicano, un cobrador de impuestos, atado al dinero y a la codicia, pero fue una sola palabra la que dio Cristo, una palabra eficaz que rompió con esas cadenas y dejándolo todo lo siguió. El Evangelio de Juan nos habla del llamamiento de Lázaro de la muerte, un pasaje muy conocido. Lázaro estaba muerto, incapaz de responder a nada, pero la voz de Cristo le dio vida y lo sacó del sepulcro. Lázaro salió del sepulcro ante el llamado de Cristo. Y esto, hermanos, para nosotros es una imagen perfecta del llamado eficaz que Dios hace, porque Cristo da vida espiritual a todos los que se encuentran muertos en pecado, en sus delitos y pecados. Él es la fuente de la vida. Es el llamado eficaz de Cristo que nos saca de la muerte y nos pone en la senda de la vida. En Lucas capítulo 19, versículos 5 al 6, nos narra también la conversión de Zaqueo, y el Señor le dice a Zaqueo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo hoy en tu casa. Zaqueo era también un cobrador de impuestos, y cuando escucha el llamado del Señor, el llamado eficaz del Señor, obedece inmediatamente, y dice que gozoso baja de donde estaba, de un árbol, y fue transformado. Y de ser un avaro, un ladrón, fue convertido en un hombre generoso. Él fue el que dijo que si he cometido
defraudado a alguien, lo daba cuadriplicado. Había una conversión real en ese hombre. Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6 se nos narra la conversión de Pablo. Pablo, aquel perseguidor de cristianos, hubo una transformación ante el llamado del Señor también. Ante ese llamado del Señor, él dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí comenzó la transformación completa de Pablo. Tenemos también el llamamiento eficaz de los gentiles en Antioquía. Hechos capítulo 13, versículos 28 dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes fueron los que creyeron? Únicamente los que estaban ordenados para vida eterna, los que el Señor había elegido, los que el Espíritu Santo había obrado de ellos un poder transformador para recibir el mensaje del Evangelio. Ahí mismo en el libro de Hechos también tenemos a Lidia, la mujer vendedora de púrpura que vivía en la ciudad de Filipos. Hechos 16. Dice ahí que cuando el apóstol Pablo comenzó a dar su mensaje, dice que el Señor abrió el corazón de Lidia para que recibiera el mensaje de Pablo. No le abrió el corazón a todos los que estaban escuchando ahí, únicamente al que Dios había destinado para ello. Y también en el Antiguo Testamento tenemos infinidad de llamamientos eficaces que Dios hizo a los hombres. Tenemos el caso de Noé, Abraham, Moisés, Josué, David, Jeremías, Jonás, infinidad de hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, los cuales Dios llamó también eficazmente. Pero también la Biblia nos da ejemplos de lo que es un llamado externo únicamente, no un llamado interno, un llamado externo. El llamado externo es cuando las personas escuchan el mensaje del Evangelio, pero como no hay una regeneración en su corazón, lo rechazan el mensaje del Evangelio. Tiene que haber una regeneración previa para que ocurra eso. Tenemos el caso del joven rico, ya lo vimos, Marcos capítulo 10. Jesús lo llama a seguirle, pero él estaba aferrado más a sus riquezas. Los fariseos y los escribas, el Señor les dice: ¿cuántas veces quise juntarlos, pero ustedes no quisieron? Escuchaban, y el Señor les dice en una ocasión: ¿saben por qué no escuchan ustedes mi mensaje? Porque no son de mis ovejas. No eran ellos. El rey Agripa en Hechos capítulo 26, versículo 28, Pablo le está predicando, el rey constantemente, dice la Escritura, que el rey Agripa le llama para escuchar a Pablo. Dice en uno de las partes de ahí, dice que era con la intención también de ver si conseguía algo de dinero de parte de Pablo. Sin embargo, ante tantas predicaciones, el rey Agripa le dice: por poco me persuades a ser cristiano. No se menciona en la Biblia que el rey Agripa se haya convertido. Por más que escuchaba el Evangelio, no había una conversión en él. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, nos damos cuenta que por más que se le predica a las personas y escuchan el Evangelio, no hay una conversión en las personas? Porque eso es únicamente la voluntad soberana de Dios. Eso depende de la voluntad soberana de Dios. No importa la elocuencia que tenga un predicador, un pastor. El poder de la palabra de Dios y la voluntad de Dios es la que obra en el corazón de cada persona para llamarlos al Evangelio. En la parábola de las bodas, en Mateo 22, también nos dice la Escritura que hubo muchos llamados, pero no quisieron venir. Y el Señor al terminar su parábola dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos.
Hay muchos llamados, hermano, pero hay únicamente pocos los que vienen a los caminos del Señor, porque la puerta de la perdición es ancha, es extensa, y la puerta de la salvación es angosta. Todo esto, en estos casos que vimos, el llamado fue externo y no se produjo fe ni arrepentimiento. Ahora, para entender lo que es el llamamiento eficaz, para darle un entendimiento mayor a lo que es el llamamiento eficaz, o como se le llama en la teología reformada, la gracia irresistible, déjenme darles una definición. Dice, el llamamiento eficaz o gracia irresistible es la obra soberana del Espíritu Santo por la cual Dios llama internamente a los elegidos a la fe en Cristo, produciendo en ellos lo que el llamado externo por sí mismo no puede lograr, que es arrepentimiento, fe y una nueva vida. Este llamamiento no es meramente una invitación, sino un acto poderoso de gracia irresistible. No hay nada que resista al poder de Dios. Y cuando se hace el llamado, este llamado interno, donde hay, como dice aquí, donde hay una obra soberana del Espíritu Santo, es cuando entonces se abre el entendimiento de la persona que está recibiendo el Evangelio y hay una entrega completa a Cristo, una entrega radical, como dice aquí, donde se deja todo por Cristo. Es un acto poderoso de gracia irresistible. No se puede resistir porque es el poder de Dios. Ahora, en contraposición a esto, podemos definir al llamado externo como aquel llamado que se hace cuando el Evangelio se predica a todas las personas, pero no todas las personas responden al llamado. Como vimos en Mateo 22:14, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. La Biblia, hermanos, nos dice claramente que Dios es el que llama soberanamente a aquellos a quien ha elegido para salvación. Romanos capítulo 8, versículo 30 dice: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Y si Dios llama a aquellos que han destinado para pertenecer a su Hijo Jesucristo, entonces necesariamente tiene que dar un nuevo nacimiento que les permita atender ese llamado. Porque es imposible, como ya dijimos, para el hombre caído atender al llamado de Dios si no hay una previa regeneración hacia su vida. Ante esto, hermanos, ¿qué aplicaciones podemos tomar para nuestra vida? Primeramente, podemos ver en nuestra vida que el llamamiento eficaz nos da confianza en la predicación. Y nos da confianza en la predicación porque la eficacia del Evangelio no se basa en qué tan bien predique el predicador, valga la redundancia, sino en el poder del Espíritu Santo. Cuando la predicación es una predicación que está enfocada en la palabra de Dios, no importa si el predicador es muy elocuente, sino que la palabra de Dios es viva y eficaz y es la que penetra hasta partir el alma, dice. Ella es la que hace el efecto. Por eso, hermanos, hermanas, cuando usted comparta la palabra de Dios, compártala de la Escritura, no comparta sus testimonios, no comparta fantasías, no comparta teorías, comparta la palabra de Dios. Ella es la que va a traer el efecto deseado. Así que el llamamiento eficaz nos da esa confianza, nos da la confianza de que la predicación
el llamado que hace el Señor por medio de la predicación es eficaz porque es una obra del Espíritu Santo en aquellos en los que Dios quiere que haya la transformación. En segundo lugar, el llamamiento eficaz es un consuelo para el creyente. Y es un consuelo para el creyente porque si usted respondió al mensaje del Evangelio con fe y arrepentimiento genuinos, esa es una evidencia de que usted ha sido llamado eficazmente. Tenga la seguridad, hermano y hermana, que si usted realmente recibió el mensaje del Evangelio y hubo una transformación en su vida, hubo un arrepentimiento de sus pecados, una fe puesta en Cristo y da evidencias de eso, usted tenga la seguridad de que usted ha sido un elegido, llamado eficazmente. Usted no puede perderse. Nadie puede arrebatar a las ovejas de Cristo de las manos de Cristo. Tenga esa plena confianza, hermano. Si no lo ha hecho, si usted no ha hecho esa profesión de fe, un arrepentimiento genuino, es momento de que lo haga, pero si usted lo hizo, usted debe de estar confiado plenamente. En tercer lugar, el llamamiento eficaz nos hace ser humildes, porque toda la gloria de nuestra salvación es únicamente para Dios, no para nosotros. Nosotros no participamos en nada en la obra de salvación porque no podíamos. Nosotros no tenemos una libre elección para elegir a Dios, ni tampoco tenemos méritos para que Dios se haya fijado en nosotros. Al contrario, Dios nos rescató únicamente cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí fue donde nos llamó. Y si Él nos llamó, debemos ser humildes y darle toda la gloria a Dios por nuestra salvación. Y en cuarto lugar, el llamamiento eficaz nos da esperanza. Y nos da la esperanza de que aunque muchos rechacen el Evangelio, aquellos que Dios ha elegido para vida eterna lo van a aceptar en el momento en que Dios lo tenga determinado para eso. No se desespere, hermano, no se desespere, hermana, si usted está constantemente compartiendo el Evangelio a su familia, a sus amistades. Sígales hablando de la palabra. Si el Señor en su soberanía ha determinado salvarlos, Él va a obrar en el momento en que Él quiera. No en el que nosotros forcemos a las personas. No force a las personas a hacer una oración donde usted le diga, haz la oración y con eso vas a ser salvo. Eso no es. Usted sígale predicando el Evangelio. Cuando les dicen, ese es un error y un engaño fatal, cuando les dicen, haz una oración para recibir a Cristo, termina la oración y les dicen, bienvenidos a la familia de Cristo, es un engaño peligroso para las personas. Hábleles del arrepentimiento, hábleles de lo que Cristo hizo por ellos, del perdón de pecados, de la necesidad que tienen de una regeneración. Y entonces el Espíritu Santo va a obrar ahí en ellos si es la voluntad del Señor. El llamamiento eficaz es la garantía de que los elegidos vendrán a Cristo porque la gracia de Dios no falla. La predicación del Evangelio es el medio, pero la eficacia proviene del Espíritu Santo. Y para concluir, hermanos, podemos considerar que por la reacción inmediata y radical del llamamiento que se le hace a los 4 primeros discípulos, a Andrés, a Pedro, a Jacobo y a Juan, entendemos que el verdadero discipulado no comienza con nuestra decisión, sino con la voz soberana de Cristo que llama y que transforma. Ellos estaban ocupados en la vida común, lanzando, remendando redes, pero la palabra eficaz de Jesús rompió con esa rutina y los trajo irresistiblemente hacia Él. No hubo ningún discurso, no hubo ninguna persuasión elaborada,
de traerlos, mira, ven a Cristo y tus problemas se van a terminar, vas a ser feliz, eso también es una mentira. Nunca ha prometido el Evangelio que nosotros al venir a Cristo se van a terminar nuestros problemas. Vamos a pasar nuestros problemas de la mano de Cristo, es diferente. Él va a llevarnos de su mano y vamos a soportar las penas, las tribulaciones, pero no se van a terminar. El Señor únicamente les dijo, síganme, y bastó esa palabra para que dejaran todo y le siguieran. Este relato nos muestra que Cristo no llama a los que están preparados, sino que Él prepara a los que llama. La eficacia del llamamiento no está en la disposición del hombre, sino en la gracia irresistible del Señor que hace todas las cosas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas las cosas han sido nuevas, son nuevas todas las cosas hechas. Somos nuevas criaturas, hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo. Él nos prepara, Él nos hace ser mejores siervos para Él. Y así como hasta el mar obedeció la voz de Cristo cuando calmó la tormenta, así también el corazón de todo pecador obedece, es transformado, es quebrado, el corazón de piedra es quebrantado y cambiado por un corazón de carne para obedecer la voz de Cristo cuando dice, sígueme, ven en pos de mí. Es esta eficacia del llamamiento que nos lleva directamente a la cruz. Porque el llamamiento eficaz para nuestra vida es irresistible porque Cristo ya ha comprado con su sangre aquellos a los que el Padre le dio. Es por eso que su voz no puede ser ignorada, ni sus ovejas pueden resistirse porque ya son suyas, ya Dios se las dio desde antes, desde la eternidad pasada. Así que, amados hermanos, el pasaje nos enseña que la vida cristiana no se trata de nuestras fuerzas, de nuestra iniciativa, sino que se trata del poder de aquel que nos amó primero y nos llamó con un llamamiento santo. Nuestro consuelo está en aquel que nos llamó eficazmente para guardarnos hasta el fin. Así que, hermanos, yo los invito a que estemos alegres, estemos gozosos de que nuestra respuesta sea la misma que hicieron aquellos discípulos en aquel momento. Dejar todo atrás, dejar toda nuestra vida de pecado, dejar todo aquello que nos llama al entretenimiento, que nos llama a apartarnos de las cosas de Dios, y que estemos seguros de que el Señor, si nos ha llamado, nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Tenemos vida eterna, ¿qué mejor que eso, hermano? Nuestra vida aquí en algún momento se va a acabar. Y puede ser mañana, puede ser 1 año, 2 años, no sabemos, pero se va a acabar. Pero vamos a ir nosotros a disfrutar a una vida eterna, una vida en Cristo. La única condición es que cuando usted escuche, sígueme, deje todo y siga a Cristo. Vamos a orar, hermano.